población venezolana recientemente y cuáles son las medidas que debemos tomar para protegernos de ello, porque seguramente usted tiene en su casa algún caso, por lo menos uno, ¿verdad, doctor?, de esto que está ocurriendo y evidentemente pues se sabe que la gastroenteritis y los cuadros de complicaciones gástricas en los niños son delicados y son la principal causa de muerte de bebés en nuestro país. Bienvenido, doctor, nuevamente. Muchas gracias, buenos días, Mariana. Realmente uno de los problemas que nos ocupan casi el 80-90% de los cuadros de emergencia en todas las instalaciones, tanto hospitalarias como privadas, es los cuadros gastrointestinales. Los niños y los adultos que comienzan con vómito, diarrea, fiebre y un estado general bastante inadecuado, con unas condiciones realmente de deshidratación. Hay dos causas que las producen, los problemas virales, que te ocupan alrededor de un 60 o un 70%, y los cuadros bacterianos, que ocupan alrededor del 30% restante. En cuadro viral, evidentemente, no puedes hacer mucho en cuanto a prevención. O sea, puedes vacunar antes de los 6 meses contra el rotavirus, que es el 80% de las causas virales. Y, bueno, evidentemente, si tú estás protegido contra el rotavirus, no te va a dar el rotavirus que te va a hospitalizar, porque son las cepas más severas que te producen la hospitalización. Y el resto de la población se va a contagiar con los virus como tal mediante las gotas de saliva, el estornudo, o sea, no se contaminan como cuando te contaminas un cuadro bacteriano, que es importante diferenciarlo. Eso es muy importante, doctor. Y cada vez que hablamos de este tema, no nos cansamos de insistir en ello, porque no se tratan de la misma forma. La gente recurre al antibiótico por automedicación o por costumbre de diagnósticos previos, y si es viral, el antibiótico no tendrá mayor efecto. No, aumenta más bien la resistencia bacteriana, te elimina la flora intestinal que vive contigo, que te defiende, y lo que hace es un barrido que te incrementa el número de días de la diarrea, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si es un cuadro viral, evidentemente hay que rehidratar, hay que mejorar las condiciones, pero hay dos detalles importantes que están ocurriendo en este momento. Uno es el problema del agua. Todos sabemos que cuando cambiamos el filtro del agua en la casa, prácticamente cada 2 o 3 días, vemos como una telaraña, como una capa marrón que se produce en esa agua, que no sabemos qué significa eso, porque yo realmente no sé cuál es el contenido de eso. Esa agua la usas para limpiar los alimentos, para lavar los alimentos, para manipular, para lavarte la boca, etcétera, igualito a los niños a bañarlos en su bañerita, y estamos tragando un agua que realmente tampoco conocemos en la pureza o la limpieza de esa agua como tal. Eso es una cuestión que es de preocuparse y de tomar en cuenta, porque los cuadros gastrointestinales por gérmenes que antes no se veía mucho, como el Enterococcus fecalis, que viene de las heces, la Escherichia coli, que es muy frecuente en los cuadros gastrointestinales bacterianos, son los que han tenido ascenso en los copropultivos que tú tomas en estos pacientes con cuadros de tipo infeccioso bacteriano. Entonces, en primer lugar, realmente tratar en lo posible de que sea agua potable, agua previamente hervida para nuestros niños. Pero cuando tú le das agua previamente hervida para comer, para tomar sus biberones, etcétera, no lo haces cuando lo vas a bañar o cuando realmente se van a lavar la cara, etcétera. ¿Qué ocurre con la otra parte? Otra cuestión que es importante y tú mencionaste. Bueno, no vas a usar antibióticos, pero ese paciente que te está vomitando, que tiene diarrea, cada vez que tiene un cuadro de vómito, o sea, un vómito o una diarrea, está perdiendo 90 cc de agua y de electrolitos. Por lo tanto, esas mamás que nos están escuchando, o papás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No darle agua solamente, porque el agua no tiene cloruro de sodio, no tiene potasio, no tiene cloro, no tiene los electrolitos adecuados para compensar a ese paciente. Entonces, si tú le vas a dar agua solamente, puedes producir un edema cerebral, puedes producir una infección abdominal, entonces tienes que tener electrolitos. ¿Qué es lo correcto en ese caso? Las soluciones de rehidratación oral. ¿Cuál es nuestro otro problema? Que cuando vas a la farmacia, es una queja ya general de todos mis pacientes, no hay sales de rehidratación oral. O sea, realmente, que son esos sueros que venden, que lo meten en la nevera, y cada vez que tiene un vómito, una diarrea. Esa escasez ha sido referida por varias personas. Sí, recientemente también conocemos el caso. Sí. ¿Cuál es la situación entonces con eso? Porque si necesitamos rehidratar al paciente, pero no hay disponibilidad. Y algo interesante que ocurre con eso es que la gente empieza a darle estas bebidas energizantes, bebidas para deportistas, que son con un alto contenido de sodio y no son las adecuadas. Entonces, tú vas a sustituir algo que realmente no está indicado para los cuadros de gastroenteritis, como tú bien lo dijiste, con unas soluciones que no son las adecuadas, porque tienen muchos contenidos de sal y mucho colorante.
Entonces eso no te va a compensar el cuadro y te lo puede complicar con un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, bueno, insistir en ver qué está pasando, por qué no hay sueros orales en ninguna farmacia, porque a veces tú mandas al paciente a unas cuantas farmacias a visitar y entonces no tienes cómo rehidratar. Porque tú puedes manejar en la casa, mientras el paciente te esté tolerando, tú le das dando con cucharilla, con vasito, y de esa forma evidentemente el paciente se rehidrata. Pero si tú no tienes con qué rehidratarlo, el paciente con 2 o 3 vómitos, más 2 o 3 evacuaciones, evidentemente va a llegar deshidratado a la emergencia y esa deshidratación va a tener que ser atendida mediante hidrataciones por vía parenteral. Entonces, es una alarma realmente que deberíamos tomar en cuenta y deberíamos volver entonces a hervir el agua, colocarle la cucharadita de sal, todo lo que se hacía anteriormente, que es un poquito, una forma del pasado, pero mientras no tengamos sales de rehidratación oral o soluciones hidroelectrolíticas adecuadas, vamos a tener este problema que nuestros pacientes van a llegar deshidratados a nuestras emergencias. Señales de alerta claras, doctor, tanto para adultos como para niños, que deben hacer pensar a la familia en dirigirse a la emergencia y no automedicarse. Ok, en principio lo más importante es que si tu hijo tiene 1 o 2 vómitos, no te tolera la vía oral, aparte tiene pérdidas por... O sea, yo quiero explicar, si una persona ve un tetero tiene 240 cc, por darte un ejemplo, y tú cada vez que tú tienes una evacuación o tienes un vómito, estás perdiendo 90 cc, o sea, 3 onzas de líquido y electrolito. El 80% del peso corporal de un niño es agua y electrolito. Si el niño empieza a perder agua y electrolito con 90 cc que pierde por cada vómito, por cada diarrea, más si tiene fiebre, que son las pérdidas insensibles, evidentemente se nos va a deshidratar. Entonces, tienes que reponer. ¿Cómo debes reponer? Con cucharilla, con vasito, si consigues la solución oral. Y si no, tienes que dirigirte a la emergencia para que el médico te evalúe y si realmente tienes la boca seca, el niñito, por ejemplo, el paciente pediátrico menor de 1 año tiene una cuestión que llaman la mollera, popularmente, que es la fontanela anterior, que cuando la madre la nota hundida, sin ningún miedo, pues eso no se rompe y no se va a penetrar al cerebro. Si tú notas que eso está hundido, que el niño está hipotónico, que está flojito, que la piel está fría, evidentemente ese niño está deshidratado. Otra cosa que debes observar es el niño orinado. Y eso ocurre igual con el adulto. El adulto que deja de orinar, el adulto que tiene la boca seca, la saliva filante, espesa, evidentemente está deshidratado. Entonces tenemos que inmediatamente reponer eso y si no, acudir a una emergencia y no automedicar. No hay, otra cosa, una advertencia importante que hoy en día está muy cuestionado, el uso de la metoclopropamida, que son los antieméticos. Los antieméticos que son medicamentos para los no vomitar. y están produciendo algunos efectos neurológicos porque la dosis terapéutica y la dosis tóxica está muy cercana. Entonces el niño te vuelve a vomitar, el adulto te vuelve a vomitar y vuelves a meterle el medicamento y entonces lo estás intoxicando y puede producir efectos de hiperpiramidalismo que son muy semejantes a las convulsiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con los antieméticos mal manejados o usados porque el niño que te vuelve a vomitar, tú realmente no deberías volverle a dar el medicamento. Finalmente, ya para cerrar, la situación actual en las emergencias con esto, si estamos frente a un repunte, aunque no podemos, lo interesante de todo esto, doctor y amigos televidentes, es que cuando hablamos de un repunte, no, en este caso es una situación, si se quiere, atípica, porque hay cuadros virales, hay cuadros de bacterias, hay que tener cuidado con el agua que le damos a nuestros hijos y el agua que consumimos. Entonces, es un repunte de enfermedades gastrointestinales, pero no se puede establecer una sola causa, quizás sí, lo interesante. Sí. Bueno, tenemos, evidentemente la mayoría son infecciosas. Y hay otro problema que son las transgresiones dietéticas, alimentos contaminados. Tenemos que saber dónde vamos a comer. Eso es una cosa muy importante, la manipulación de los alimentos, el lavado de manos cuando vas a estar preparando alimentos y sobre todo con qué estás lavando también los alimentos. Eso es bien importante para la parte bacteriana. Para la parte viral, sigamos insistiendo en que, por ejemplo, los japoneses en sus épocas, y lo siguen utilizando, el enfermo se pone la mascarita para no toser y no estornudar delante de la persona sana. O sea, lo que hablamos en otras oportunidades, la prevención. Si tú tienes a tu hijo enfermo, si tú como adulto estás enfermo, por favor, no vayas a visitar gente sana, no vayas a tu trabajo, trata de evitar contagiar al resto de la población. Y otra cosita importante, el que tose o estornuda con la mano, evidentemente la apoya en todos lados, y la otra persona que va para allá se come una uña, y si es un bebé se mete las manos a la boca, y lo que estás es diseminando la enfermedad. Entonces también tengamos un poquito de prevención, o sea, vamos a tratar de, el que esté enfermo, dejarlo en casa y no ir a trabajar o no ir a la guardería del colegio.
Doctor, le agradezco mucho su compañía esta mañana aquí en Micro Noticias. Ustedes sabemos que esta información les será muy útil porque esto sí está ocurriendo y porque en las emergencias nuestros especialistas amigos del programa todos han referido a la misma situación, que hay un incremento de la visita de los pacientes a las emergencias por estos cuadros de enfermedades gastrointestinales. Así despedimos el segmento, les pedimos que nos sigan. Solo unos minutos nos separan de ustedes y ya estamos de vuelta.